Bienvenidos a Mentoring Moments. Mentoring Moments es una serie derivada del podcast e-commerce Edge. Está compuesta por fragmentos tomados de las sesiones de mentoría individuales y grupales de Jason. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast e-commerce Edge conmigo, Jason Greenwood, su anfitrión. Es un verdadero placer para mí dar la bienvenida a nuestro increíble próximo invitado, el señor Bill Wilson, quien es el CEO y fundador de Pace Pricing. Bienvenido al podcast. Hola, muchas gracias, Jason. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy emocionado de tenerte conmigo para este viaje hoy. Y hablábamos fuera del aire de que estás en el gran norte blanco de Halifax, Nueva Escocia, pero hoy no está blanco. Unos 24 grados, ¿verdad? Sí, está hermoso. Estamos a mitad del verano mientras grabamos esto y es la mejor época del año en Halifax. Son estos 2 meses. Julio y agosto son los mejores. Hay algunos buenos meses en los bordes, pero julio y agosto son realmente el mejor momento. Iba a decir que probablemente tienes unos 2 meses de verano realmente sólido. Fuera de eso, todo puede pasar. Sí, exactamente. Quiero decir, se extiende hasta septiembre. Junio puede ser agradable y octubre puede ser agradable, pero honestamente trato de no viajar durante julio y agosto porque aquí es simplemente hermoso. Y en pleno invierno, ¿cuánto frío puede llegar a hacer realmente? ¿Tú no? Menos 24. No, mira, lo bueno de Nueva Escocia es que estamos en el Océano Atlántico. Así que éramos casi una isla, ¿verdad? Así que está muy húmedo. Así que es el peor tipo de resfriado. Así que ni siquiera hace tanto frío la mayor parte del tiempo. Puede ser de 10 grados Celsius o 6 o algo así, lo cual es bastante frío. Pero no se compara con otras partes de Canadá que están en un congelador total. Menos 20, menos 30. Pero si lo combinas con un 90% de humedad, es bastante miserable. Sí. Como alguien que vivió en Nueva Zelanda durante casi 30 años, puedo empatizar con el frío y la humedad, eso seguro. Nueva Zelanda, muy parecido en cierto modo. El clima allí es muy similar. Pero escuche, no estamos aquí para hablar del clima todo el día, sino que estamos aquí para hablar sobre los modelos de precios de SaaS y... Pero antes de profundizar en eso, usted ha estado haciendo esto, ha estado manejando los precios de Pace durante casi 4 años. Ha sido asesor de precios para múltiples marcas, múltiples empresas y múltiples proveedores de plataformas a lo largo de los años. ¿Cómo diablos entraste en este maravilloso mundo del modelado de precios? Básicamente, Sí, sí. Es una cosa divertida. A menudo le digo a la gente, si me hubieran preguntado hace 10 años, hoy serías un experto en precios. Probablemente me habría reído. Soy un desarrollador de software, ¿verdad? Soy ingeniero, de ahí vengo. He estado escribiendo código desde mediados de los 90 profesionalmente. Y para 2007 había decidido que quería iniciar mi primera empresa, que al principio era simplemente ocupar un puesto, consultoría, desarrollo pagado por hora. Muy rápidamente aquí en mi ciudad, Halifax, me encontré con un montón de diseñadores y desarrolladores realmente talentosos y decidí que quería construir algo un poco más grande. Y así fue como creamos Mindseed, que fue mi primera empresa. Y terminó siendo un estudio de diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. Sigue funcionando hasta el día de hoy y fue una experiencia muy divertida y gratificante. Y ahí fue donde tuve mi primer pequeño acercamiento a la fijación de precios. Por supuesto, si habíamos pasado de un modelo por horas a un modelo de servicio paquetizado, porque eso es lo que se debe hacer. Y eso fue lo que me permitió empezar a ganar experiencia. Habíamos creado una herramienta interna para fijar precios de productos para nuestros clientes. Teníamos un plano de aplicación móvil, como lo llamábamos. Era nuestra oferta de entrada. Tenía 3 niveles de precios, dependiendo de tu recorrido. Así que si eras una startup o empresa grande y necesitabas hacerlo bien desde el principio, adoptamos un enfoque de página de precios tipo bueno, mejor y óptimo. Desarrollamos software que nos permitía crear una de esas páginas con un formulario de HubSpot incrustado. Podíamos enviársela al cliente, ellos elegían lo que querían, lo completaban y nosotros comenzábamos. Así fue como empezó todo. Y si realmente pienso en el lado profesional de la fijación de precios, ese fue el comienzo. No hablaremos de mi obsesión con las etiquetas de precio en Costco, pero una vez que pusimos eso en marcha, estábamos vendiendo a un montón de empresas de software como servicio B2B. Estábamos construyendo sus aplicaciones complementarias y siempre nos preguntaban, esta es una herramienta muy interesante, ¿dónde la consiguieron? Y nosotros decíamos, oh, la construimos internamente porque somos desarrolladores de software, eso es lo que hacemos. Y lo escuchamos tantas veces que mi jefe de ventas, que era igual que yo, y realmente le agradezco por esto, pero él insistía y decía, construyamos, vamos a crear una startup con esto. Y así lo hicimos. Así que creamos una empresa llamada SalesRight y estaba diseñada para ayudar a las empresas SaaS B2B a cotizar, especialmente en ese tipo de nivel de contáctanos, en el nivel empresarial de bueno, mejor, óptimo. Sí.
Así que queríamos darles a los representantes una forma de presentar los precios, de manera que sus clientes pudieran entenderlos y darles algunas opciones. Y fue increíble. Realmente fue genial. Yo pensaba que se iba a usar para cerrar contratos y conectar con su CRM y todo ese tipo de cosas, pero la mayoría de los representantes simplemente amaban cómo se veía y querían mostrar los precios. Y eso fue en 2018. En 2020 nos adquirió FastSpring de Santa Bárbara y eso fue todo. Después de eso, pasé muchísimo tiempo respondiendo preguntas en SaaS Academy, que era un grupo de coaching grupal en el que yo participaba como cliente. Y poco después le pregunté al equipo directivo allí, les dije, oigan, nos han adquirido, bla, 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 ¿qué debería estar haciendo aquí? Y él me dijo, deberías venir y ser coach. Y eso fue lo que hice. Y naturalmente empecé a responder montones y montones de preguntas sobre precios, así que eso fue realmente como el siguiente paso. Entonces, construir Sales Rate, que era un conocimiento profundo de precios de cada modelo B2B SaaS que pudieras imaginar. Combina eso con el coaching. He acompañado a 400 fundadores en los últimos años, así es como he llegado hasta aquí. Así que es algo muy de base. Definitivamente he hecho algo de formación desde entonces y varias de esas cosas, pero en su mayoría es muy de base. Creo que combina mi deseo insaciable por lo técnico con mi deseo igualmente fuerte de conexión humana. Así que la psicología y el tema de los precios realmente me entusiasman. Sí. Parece que tu herramienta era, en esencia, un CPQ para B2B SaaS y equipos de ventas internos. Sí, me gusta, me gusta. Sí, Mientras que el CPQ, especialmente hoy en día, tiende a estar más orientado al cliente, donde tienen un configurador al que pueden acceder y añadir productos a su carrito, ya sean productos, servicios, garantías, instalaciones, servicios de campo, todo lo demás, y luego les da un precio. Muchas veces hay una parte por adelantado, otra a plazos, otra por suscripción, todo ese tipo de cosas. Sí, qué bueno. Qué buena introducción o prueba de fuego, por así decirlo, para adentrarse en este maravilloso mundo de la modelización de precios. Y mira, hemos tenido a varias personas, creo, en el podcast en diferentes momentos durante los últimos 5 o 6 años que han hablado un poco sobre modelización de precios, consultoría de precios y todo ese tipo de cosas. Y la mayoría lo ha abordado desde el punto de vista de las empresas de comercio electrónico y cómo hacen la modelización de precios en un catálogo grande y diverso de 1,000 a medio millón de productos. Exacto. ¿Y cómo se ve eso? ¿Qué impacto tiene eso en el EBITDA? ¿Qué efecto tiene eso en la previsión de precios si lo haces? ¿Cuáles son los límites y reglas que deberías establecer, por ejemplo, en un ERP cuando configuras tanto tu precio de costo como tu precio de venta? Así que definitivamente esto es todo estoy descubriendo cuanto más tiempo hago este podcast, que existe todo un mundo de personas y toda una especie de industria artesanal de expertos en precios que se especializan en diferentes áreas, formas y métodos de modelización de precios. Y es muy interesante que hables específicamente de SaaS, porque incluso en la consultoría que hago, que muchas veces es para ISVs, de plataformas de comercio electrónico B2B, el 99% de las veces son plataformas SaaS. Incluso trabajamos juntos en eso. Yo les ayudo desde una perspectiva general, pero mi enfoque sobre esto casi siempre viene desde una perspectiva de análisis competitivo. ¿Qué están haciendo los competidores? ¿Tienen paridad de funciones en todos los aspectos? ¿Son más fuertes en algunas áreas que en otras? Y obviamente también he sido usuario de cientos de plataformas SaaS en los últimos 25 años. Así que sé lo que se siente ser consumidor de aplicaciones SaaS y encontrar algunos modelos de precios que son simplemente perfectos y otros que parecen una estafa total o tan poco transparentes que no tengo idea de cuánto voy a pagar el próximo mes. Y te voy a dar un ejemplo de algunos de esos. Uno es Slack, con su modelo de precios más reciente de los últimos años. Su modelo de precios se ha vuelto cada vez más opaco con los años en cuanto a cómo te cobran por el uso. Algunos canales estarán en la versión premium, otros no. Y su modelo de precios es increíblemente complejo. Literalmente, nunca sé de un mes a otro cuánto voy a pagar por esa plataforma. No tengo ni idea y es lo más frustrante del mundo. Y si no tuviera clientes que lo usaran, lo eliminaría mañana mismo. Si no tuviera clientes que me exigieran estar en esa plataforma, entonces tenemos otros proveedores de plataformas que parece que están tomando el camino de la extorsión una vez que logran una adopción masiva del producto. Y te voy a dar otro ejemplo de eso. Cero. Acaban de adquirir Melio o Mello o como se llamen por 3,000 millones de dólares o lo que haya sido. Y en el momento en que se anunció, como soy usuario de Cero, pensé, dentro de los próximos 60 días me van a subir el precio de manera brutal para cubrir el costo de esta adquisición.
Y literalmente 2 semanas después recibí un correo electrónico. Oh, hemos revisado nuestros precios, creemos que estamos aportando más valor y tenemos que aumentar nuestros costos. Y fue como si pudiera ver lo que iba a pasar y ahora estoy pagando una cantidad absurda. Como propietario de una pequeña empresa, pagar 150 o $200 al mes por esta plataforma que realmente solo me ayuda con el cumplimiento fiscal y nada más. Y luego he tenido otras plataformas como Opus Clip, donde fui uno de sus suscriptores beta cuando todavía era gratis, cuando aún estaba en beta y básicamente era uno de sus socios de diseño. E incluso cuando estaba en esa etapa, la plataforma me aportó tanto valor que pensé, en el momento en que estos chicos pasen a ser de suscripción, pagaré casi cualquier cosa que pidan, porque esto se ha vuelto una parte esencial de mi flujo de trabajo y aportan tanto valor a mi negocio que estaré feliz de ser uno de sus primeros suscriptores y probablemente seré un cliente de por vida, a menos que ocurra algo trágico. He sido suscriptor desde entonces y he estado muy feliz de pagarles sus $300 al año o lo que sea por su plataforma y no podría estar más contento de gastar ese dinero con ellos. Así que he tenido toda la gama de experiencias aquí y supongo que lo que intentas evitar son los dos primeros escenarios que describí y tratar de encontrar el último escenario que mencioné para tus clientes. Sí, en definitiva, has descrito perfectamente todas las emociones del lado del comprador. Bien, usas la palabra valor un par de veces, lo cual es súper importante. También uso cero. Lo he usado desde 2009, antes de que fuera popular. Estaba cansado de la contabilidad simple. Creo que en 2010 se lanzaron en Canadá, siendo una empresa de Nueva Zelanda. Las cosas son muy similares. He pagado por ellos desde entonces. Y yo pagaré, veo. Estoy del otro lado, les pagaré lo que pidan. Sí. Lo que quieran de mí lo pagaré, porque es lo máximo. Es el sistema en el que más confío, o no el más, pero sí uno de los sistemas más importantes y lo sé y lo siento y realmente lo valoro. Así que el aspecto del valor es realmente alentador. Bien, porque lo que intento que mis clientes entiendan es que sus clientes quieren que usted tenga buenos precios. Y querer que tengas buenos precios no significa el precio más barato. Significa que con gusto lo pagarán porque superan lo prometido y obtienen el valor que están pagando por lo que perciben como Justo. Bien. exactamente percepción de justicia y luego cómo ésta encaja en su vida y qué está haciendo para ayudarlo a progresar en sus propios trabajos por hacer. Así que soy un gran creador de productos y estoy muy centrado en ellos porque he desarrollado productos durante años. Y creo que la mejor manera de abordar el tema de precios es desde esa perspectiva. ¿Qué intenta lograr su cliente en su vida diaria? ¿Y cuánto de ese trabajo cubrimos con nuestro software? Y luego podremos empezar a hacerlo. Cicero, ¿quieres cumplimiento tributario? Eso es todo lo que hacemos, cumplimiento tributario. Un estado de pérdidas y ganancias simple y cuentas. No sé cómo sería, lo absolutamente básico. Quizás estarías feliz de pagar $99 al mes por eso. Totalmente. Así que eso es realmente lo que es. ¿Cuál es el trabajo que estás intentando realizar y cómo puede cubrirlo el software? Ahora, en términos de intentar lograr que los clientes entiendan que nuestros clientes quieren que tengamos buenos precios, hay algunas cosas que debemos considerar. Y ahí es donde me encanta profundizar. Ahí es donde me encanta profundizar con el cliente y ayudarlo a pensar en la historia de valor. Muchas veces, cuando empiezo a hablar con los clientes, ellos intentan entender si estoy hablando de precios o de producto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque comienzas con muchos de los mismos tipos de preguntas sobre el producto. ¿Cómo llega el cliente al valor? ¿Cuáles son sus momentos? Ajá. ¿Cómo llegamos a un valor que se pueda adoptar? ¿Cuál es su activación? ¿Tiempo hasta el primer valor? Todas esas cosas influyen mucho en la fijación de precios. Por ejemplo, si te toma 90 días configurarlo y ponerlo en marcha antes de ver algún valor, se va a sentir bastante mal estar pagando $400 al mes por eso, ¿verdad? Y hay muchas cosas en las que tienes que profundizar. En fin, me desvío, pero estoy de acuerdo contigo en eso. Y te diré, una de las áreas donde esto se vuelve realmente relevante para el mundo del comercio electrónico o el mundo digital es que la mayoría de las plataformas de e-commerce, proveedores de PIN, CDP, plataformas de integración de sistemas, casi no importa de qué plataforma estemos hablando. Los CRM, incluso si requieren una agencia o algún tipo de estudio o algún tipo de, no un ISEP, sino un CI para hacer una implementación, el 99% de estas plataformas empiezan a cobrarte por esa plataforma solo para ponerla en desarrollo. Y puede que sean $2,000 al mes, puede que sean $5,000 al mes, puede que sean 10,000. He visto plataformas que costaban $30,000 al mes y empiezan a cobrarte desde literalmente el día en que firmas el contrato para esa plataforma, ya estás pagando. Y desafortunadamente, el efecto perverso de esto es que la probabilidad de que obtengan una buena experiencia de la plataforma en realidad ha disminuido.
Y la razón de esto es que están poniendo presión sobre el socio de implementación. Hazme salir en vivo, hazme salir en vivo. No es hazme salir en vivo con la mejor experiencia, no es hazme salir en vivo con la mejor integración, no es hazme salir en vivo con la mejor experiencia para mi equipo y mi cliente, sino simplemente hazme salir en vivo. Porque estoy pagando tanto cada mes por este maldito software que solo quiero salir en vivo para poder empezar a obtener algún valor de esto, por lo que ya estoy pagando licencias. Y siempre he pensado que eso en realidad es muy miope por parte de los proveedores de SaaS en particular, porque si simplemente dieran un periodo de espera y dijeran, está bien, te vamos a dar 6 meses de gracia, 9 meses de gracia, lo que sea, el tiempo promedio de implementación para salir en vivo, porque ellos lo saben, pueden ver sus análisis de software y pueden ver que en promedio toma 9 meses antes de que sus clientes empiecen a operar con su plataforma. Simplemente incluyan eso en su modelo de precios, porque al final del día pueden agregar unos cientos de dólares extra al mes a su tarifa de SaaS o lo que sea, pero al menos el cliente no siente que le están cobrando hasta por el más mínimo detalle, cuando ustedes bien saben que en promedio les va a tomar 9 meses estar en vivo en su plataforma. Así el cliente no siente que está desembolsando dinero por algo de lo que aún no obtiene valor. Sí, has tocado un punto bastante importante ahí. Especialmente si el proceso de inicio y configuración es tan largo, eso es mucho tiempo. Hay un par de cosas que considerar. Tenemos que considerar ambos lados, el del cliente y el de la empresa SaaS. Han cerrado la venta, tienen representantes de ventas, ya han pagado una comisión. O sea, realmente está sucediendo. Si te dan un periodo de gracia muy largo, adivina que los proyectos tienden a ocupar todo el tiempo que se les da. Sí. Quieres tener un equilibrio de queremos que lo tomes con mucha urgencia y que te pongas en marcha y lances rápido. Y también queremos tratarlo de manera justa. Y lo que he visto que funciona es básicamente algo así como una extensión de renovación. No una extensión de renovación, pero no sé cómo expresarlo correctamente. Pero básicamente tu fecha de renovación se retrasa un par de meses. Sí, vamos a seguir adelante. Fin. So you get. Valor de ajuste. Sí, y así lo he visto funcionar. Y luego básicamente dices que si lo haces dentro de 60 días hay un incentivo. Correcto. Así que es como incentivarlos para que lo hagan. Si no lo haces en 60 días, se te cobra y listo. Tiene que haber un poco de dar y recibir. Un buen trato, siempre lo he dicho, es cuando ambas partes se sienten un poco incómodas. Sí. Estoy entregando el valor que pides por todo el esfuerzo. No quieres que un solo lado cargue con todo el peso. Exactamente. Sí. Así que ¿puedo entregar lo que digo que puedo entregar? Esa es la incomodidad para el proveedor de SaaS y para el cliente. ¿Realmente voy a obtener el valor por el que estoy pagando aquí? Voy a hacer esto. Tengo que asegurarme de verdad de obtener el valor, así que están incentivados a hacerlo. Entonces, se trata de encontrar ese punto óptimo, que es la parte psicológica y científica del asunto que realmente me interesa. Y eso aplica para acuerdos empresariales más grandes. Sí, la implementación y configuración son realmente importantes y a menudo les digo a las personas cómo generar valor rápidamente para ellos, incluso si es impulsado por humanos. Exacto. ¿Cómo estar ahí con tu equipo de Customer Success o algún otro equipo haciendo análisis e informes o algo, incluso si es a mano, con los datos actuales que tienen, solo para darles valor? Porque normalmente esas cosas requieren mucho trabajo con datos y hay muchas cosas sucediendo, mucho trabajo de integración y ese tipo de cosas. Depende del tipo de software. Si eres una empresa de mercado medio y no puedes lograr que alguien obtenga valor rápidamente, eso es difícil. Trabajar muy duro para que ese tiempo hasta obtener valor sea lo más corto posible. Porque por experiencia sé que mientras más tiempo alguien espera, tú lo dijiste, perdón, lo mencionaste, pero mientras más tiempo alguien espera por algo, sus expectativas crecen y crecen. Así que si no puedes empezar a entregar valor rápidamente, esas expectativas se van a descontrolar. Así que incluso si entregas lo mejor posible después de 60 o 90 días, van a decir, he estado esperando 90 días para esto y esto es todo lo que obtengo He estado pagando durante 90 días. y si te lo hubiera entregado en la segunda semana, o al menos alguna versión de eso, diciendo, bien, este es el plan, así es como lo vamos a hacer. Aquí tienes tu primer poco de valor. Al menos habría algún avance y las expectativas estarían gestionadas. Es como cualquier otro proyecto, especialmente en esos grandes despliegues. Todo se trata de gestionar expectativas y lograr que la gente se comprometa. Y encuentro lo mismo en mi propia práctica. Exacto. Si nos toma mucho tiempo llegar a ese primer informe de datos o a esos primeros resultados, esto es lo que está pasando. Las expectativas empiezan a aumentar y se vuelve realmente difícil impresionar a la gente al final de eso. Es como, esperamos un mes para esto. Queremos asegurarnos de que eso no suceda. Estamos en la misma posición. Se trata del tiempo hasta obtener valor. Y por eso no importa si eres software, un producto. El tiempo de envío puede ser ese factor. A veces uno espera tanto por ese maldito proyecto de Kickstarter. ¿Realmente va a hacer lo que quería que hiciera? Etcétera. Así que se trata de esas cosas. Hay elemento de tiempo a valor y diferente para cada producto.
Debemos ir rápido. Es parte de fijación de precios. ¿Y cuál es tu opinión sobre la matriz de complejidad y simplicidad? Y te explicaré a qué me refiero con eso. Muchos proveedores de SaaS tienen 4 o 5 componentes que entran en su estructura de precios. Puede haber precios por usuario, puede haber precios volumétricos, cuántas transacciones, cuántos dólares, lo que sea que estés haciendo funcionalmente como plataforma. Te cobramos por el uso. Luego tal vez tengamos una tarifa mensual fija solo para acceder a la plataforma en primer lugar. Y después podríamos tener algún tipo de ejercicio de segmentación y resegmentación o bandas incorporadas que digan, bien, esto te cubre hasta cierto nivel de volumen, transacciones o dólares. Y luego, en el momento en que superas ese límite, pasas al siguiente nivel y vamos a ascenderte automáticamente. Pero muchas veces no desciendes automáticamente. Si vuelves a bajar, te quedas en el nivel al que habías subido. Y luego algunos vuelven a segmentar mensualmente, otros trimestralmente, anualmente o semestralmente. Hay tantos componentes, especialmente en el SaaS empresarial, encuentro que hay muchísimos elementos que lo conforman e incluso puede ser modular. Así que dirán, está bien, estás usando estos 3 módulos, así que pagas esta tarifa fija mensual y además de eso, pagas una tarifa por transacción y una tarifa por usuario, ¿verdad? Así que encuentro que donde hay misterio, hay margen. Y parece que las empresas de SaaS han descifrado esto y parece que mientras más complejo puedan hacer su modelo de precios, eso es intencional en muchos aspectos para confundir al cliente y decir, está bien, vamos a justificar este enorme precio que te vamos a cobrar por nuestra plataforma, desglosando cada partida, básicamente diciendo, así es como se va a dividir nuestro precio para ti. Tienes 50 usuarios, te van a cobrar $25 al mes por adelantado por 50 usuarios más X y Z. Y luego, muchas veces, además de eso, como las plataformas SaaS están impulsadas por API, te ofrecen un precio especial para un usuario de API, que es un usuario integrado, ¿verdad? Con permisos especiales para conectarse a la plataforma vía API. Y luego tienes límites personalizados de velocidad de API para ese usuario y entonces tienes que comprar. Sé, por ejemplo, que con NetSuite sus límites de velocidad en su plan básico básicamente es un plan SaaS multiusuario. Son muy bajos y si has integrado NetSuite con otros 10 sistemas, lo cual es muy común, de repente alcanzas ese límite de velocidad. Ahora necesito 4 licencias extra de Suite Cloud Plus cada mes solo para tener suficiente ancho de banda para que mis APIs se conecten a la maldita plataforma en primer lugar, sin importar si algún ser humano toca la plataforma o no. Así que puedes notar, estoy frustrado con las plataformas SaaS. He trabajado con ellas, con cientos de ellas a lo largo de los años. Siento que ahora soy la representación del mercado SaaS para ti y tú tienes tu... Así es como se siente, hermano. Perdón, yo soy el P y tú simplemente dices, no, está bien. Pero es muy interesante que menciones esto porque mi postura sobre la complejidad y la simplicidad es que no tiene que ser la complejidad está bien siempre y cuando se entienda bien. Exacto. Amazon Web Services es un ejemplo fantástico de esto. Las personas que necesitan entenderlo, Sí, mi mamá no lo va a entender y está bien. Así que básicamente se trata del comprador y hay un par de cosas en juego. Creo que de lo que hablas aquí es que nuestro trabajo como empresas SaaS es crear valor en el mundo y luego tratar de capturar ese valor. Exacto. Necesitamos un intercambio de valor. Así que muchas veces, cuando ves sistemas de múltiples métricas como ese, están diseñados para protegerse contra los diferentes tipos de usuarios. Y digo proteger en el sentido de asegurarse de que todos operen dentro del modelo de una manera que permita a la empresa SaaS capturar el valor que intenta crear. A menudo veo esto en modelos bidimensionales y me gusta porque es como, oye, podría ser un usuario poco sofisticado y usar un montón de volumen. Genial. Deberías poder quedarte en el plan, estás en el plan básico y luego te cobramos por volumen. Así que eso protege contra el riesgo a la baja. O podría ser un usuario realmente avanzado. Como que soy muy técnico y solo quiero toda la sofisticación porque soy un nerd, pero uso un volumen tan bajo que la tarificación por volumen no tiene mucho sentido. Así que eso también está bien. Entonces puedo pagar por lo que quiero y también pagar por el volumen que deseo. Así que realmente está diseñado por lo general para tratar de proteger contra esos mecanismos. Ahora, en el software empresarial tenemos esta adicción al precio por usuario, que no necesariamente es donde se captura el valor. Así que normalmente pondría una diana en la frente del precio por usuario la mayor parte del tiempo. A menos que haya un valor real, cuantas más personas agrego al sistema, más valor hay en el sistema. Si eso es cierto, entonces tal vez el precio por usuario sea el correcto. Slack, por ejemplo, podría ser como un CRM. Sí, pero Slack es un ejemplo perfecto, ¿verdad?
Cuantas más personas hay en Slack, más valor hay, más personas con las que puedo comunicarme. Es como la clásica situación del efecto de red telefónica. Y por eso, el precio por usuario suele estar en mi lista negra. A veces es un mal necesario. Como estas grandes empresas y las empresas a las que les venden, son muy grandes. Son como petroleros, ¿verdad? Y toma mucho tiempo girar esa cosa. Así que creo que ahora estamos en medio de intentar llegar a modelos que sean un poco más cercanos al aire. Las personas que compran software dentro de estas organizaciones están cambiando, ¿verdad? Cada vez hay personas más jóvenes que están acostumbradas a comprar de esta manera y a tener toda la información desde el principio. Y simplemente hay mucho de esto, ¿verdad? Estamos comprando autos en línea, estamos haciendo todas estas cosas. Es normal que la gente haga compras de alto valor, pero sin necesariamente hablar con un humano. Así que todo eso también está influyendo. Por eso, a menudo les digo a las empresas SaaS, siempre hablamos de que vendemos a otras empresas o de negocio a negocio, pero al final del día le estamos vendiendo a un ser humano dentro de esa empresa. Y tienen miedos y aspiraciones como personas porque si están arriesgando su puesto por una implementación de NetSuite de $1 millón o lo que sea, eso es motivo de despido si lo arruinas. No quieren arriesgarse a perder su trabajo por eso. Y entiendo que no es solo una persona, pero hay alguien liderando ese proceso, ¿verdad? Y cuando te das cuenta de eso es cuando puedes empezar a averiguar dónde encaja tu modelo para los diferentes tipos de compradores dentro de la organización. Y a lo que me refiero con esto es a una situación de estructuración de cartera. Entonces, por ejemplo, si hay una alta carga de TI asociada a este sistema, almacenamiento de datos, todo ese tipo de cosas, entonces separa eso y probablemente sea algo para el CSO o ese grupo, el CEO, el equipo de ese grupo. Eso es lo que les corresponde pagar. Y ellos comprenderán perfectamente los indicadores de valor que lo acompañan, ¿verdad? Estamos pagando por gigabytes, estamos pagando por el SOC2, estamos pagando por el cumplimiento de HIPAA, sea lo que sea, lo entendemos. Sabemos que lo queremos, ellos están felices de pagarlo. No queremos tener que hacerlo nosotros mismos. Y luego el valor de uso, las personas que realmente lo utilizan a diario, las métricas para ellos deberían centrarse realmente en el valor que obtienen. Y esto es lo importante en la fijación de precios para empresas. Tratar de dividir esto de una manera que tenga sentido para los distintos compradores a los que inevitablemente vas a vender dentro de un acuerdo empresarial. Pero en tu punto, a veces puede empezar a sentirse como un impuesto. No sé si eso es exactamente a lo que te refieres. Pero hay muchas cosas que pueden sentirse un poco como un impuesto. Y creo que ahí es donde comenzaste esto al decir que una vez que alcanzan la velocidad de escape, entonces esencialmente intentan apretarse. Y no creo que sea eso, pero digo, como en el mercado que hemos construido, para bien o para mal, si no estás creciendo, te estás muriendo. Y Y por eso necesitamos pensar constantemente cómo vamos a crecer. Y la forma de ganar más dinero es a partir de los clientes que ya tienes. Así que los ingresos por expansión son lo más importante en una empresa SaaS. Entonces, si quieres apoyarte en una métrica, es la retención neta de ingresos. Si puedes superar el 120%, eres una nave espacial y sin duda superarás a tu competencia. Y eso es lo que todos buscan. Por eso se trata de encontrar el modelo que mejor les funcione. Todo es variable. A veces puede parecer, como me ha pasado, que trabajé recientemente con una empresa la semana pasada y llevaban entre 10 y 15 años en el mercado. Era una especie de plataforma de datos que tenía todo tipo de protecciones ante riesgos de diferentes maneras, porque tenían un grupo de usuarios tan diverso que teníamos dos opciones. Una, lo abordamos por casos de uso y realmente construimos modelos para los casos de uso a los que les vendes. Exacto. Los dos casos de uso diferentes, usos completamente distintos de la plataforma, sepáralos, hazlo en niveles o algo así. Sí, como si eres un farmacéutico o eres una gran farmacéutica. No lo sé. Son enfoques muy diferentes, pero también creo que tenían unas 15 o 16 métricas de valor con las que limitaban o dirigían sus planes. Y simplemente lo miré y realmente pensé, no entiendo esto. Y yo lidio con esto. ¿Cómo pueden tus clientes entender esto? No hay forma de que lo comprendan. Y de inmediato dijeron, nuestros clientes siempre están confundidos. Debemos hacer algo grande. Siempre hacemos una hoja de cálculo. Y yo pienso, ese es el problema. Si tienes que hacer hojas de cálculo para explicarlo, hay un problema. Deberías poder explicarlo. Odio decir esto, pero realmente deberías poder explicar tu modelo en 30 segundos, ¿verdad? Oye, así es como trabajamos, ¿verdad? Cobramos por usuario. Te cobramos por usuario. También te cobramos por el volumen de transacciones que vas a realizar y te cobramos por la implementación, configuración y acceso a la API.
Eso es muy sencillo, ya sabes, puedes decirlo, la complejidad está ahí, pero al menos, y siempre le digo esto a las empresas SaaS, que no publican sus precios en la página de precios y dejan que la persona tenga que llamar y ponerse en contacto, por el amor de Dios, al menos publiquen cómo fijan sus precios. No tienes que al menos indica los precios en ciertos niveles de uso o simplemente di que cobramos por usuario, por plataforma y por transacción, como por volumen, lo que sea. Sí, eso es todo. Al menos muestra a la persona cómo va a crecer el costo. Con tu software, una de las cosas más importantes es simplemente la claridad. La gente quiere entender cómo puede predecir su gasto. Y respecto a tu otro punto, es que no puedes predecirlo. Y entonces hablan de subir de nivel y todo ese tipo de cosas y no de bajar de nivel. Así que yo lo llamo ajuste hacia arriba o ajuste hacia adelante. Tienes dos opciones como empresa SaaS, ¿verdad? Al final del año puedes revisar el uso y decir, oye, usaste más de lo que pensábamos que ibas a usar. Y de ahora en adelante, este es tu nuevo plan. Y creemos que será eso más quizá un 20%. Y eso es lo que vas a pagar durante todo el próximo año. Así que ahora tenemos uso más previsibilidad. O si fue realmente atroz y simplemente te dejaron completamente tirado, te engañaron, entonces podrías hacer un ajuste donde básicamente dices, está bien, nos debes esto y de ahora en adelante vamos a hacer esto. Y para que no volvamos a estar en esta situación, ahora entendemos mejor el volumen de tus transacciones. Y a veces he trabajado en una empresa donde esto pasaba mucho. Era una marca de comercio electrónico o una empresa de comercio electrónico que vendía software para comercio electrónico o software para clientes. Y era un entorno de comercio electrónico y rutinariamente subestimaban o sobreestimaban sus volúmenes para obtener una tarifa más baja. Correcto. Porque cuanto mayor es el volumen, menor es la comisión. Exacto. Sí, Así que siempre sobreestimaban. Oh, sí, claro, vamos a hacer 1 millón de unidades al mes. Pase lo que pase, a los 90 días vamos y revisamos y han hecho 100,000. Está bien, genial. Necesitamos ajustar este acuerdo al tamaño correcto. Así que animo a las empresas a que utilicen esos 90 días como una etapa de planificación. Sí, una sesión de planificación para el cliente. Básicamente decir, oye, esto es lo que todos pensamos, pero al final de los 90 días vamos a fijar esto y estará protegido durante los próximos 3 trimestres. Y así obtienes uso más expansión y lo consigues de forma anualizada. Para mí, eso es lo mejor de ambos mundos. Los CFO, o al menos los controllers, o quien sea que esté en ese puesto, pueden hacer un poco de planificación retroactiva y el CFO puede mirar un poco hacia adelante en la planificación. La gente no se sorprende y aún así logramos capturar el valor que creamos. Como empresa SaaS, debería sentirse bastante bien. Como dije, un buen trato implica sentirse un poco incómodo para ambas partes. Así que el CFO probablemente se sentirá un poco incómodo por pagar quizás un 20% más de lo que espera en margen o en volumen. Cliente, sí. Y lo mismo ocurre con la empresa SaaS. Sí, no lo sé. Ahora estoy monologando aquí, pero esos son mis pensamientos. no, creo que has dado en el clavo y eso me lleva perfectamente a la siguiente pregunta. Empezaste a responderlo, pero no profundizamos en ello. Demasiada transparencia de precios en el propio sitio web o autoservicio. Poder levantarse y decir, está bien, quiero el plan Silver porque tiene todo lo que creo que necesito. Puedo hacer clic en comprar ahora, ingresar los datos de mi tarjeta de crédito, aprovisionar la instancia de inmediato y empezar a obtener valor literalmente en el segundo en que pueda iniciar sesión. Si logro averiguar cómo demonios se usa esto, Cero es un ejemplo perfecto de eso en comparación con algunas plataformas SaaS, por muy simples que sean. Veo que piden llamar para conocer el precio, enviar un correo para obtener el precio o agendar una reunión con uno de sus agentes, y creo que esa es quizás una de las formas más ofensivas de abordarlo. Solo porque he escuchado demasiadas historias de terror sobre agentes de ventas que cobran lo que creen que el cliente puede pagar y tratan cada venta como si fuera una venta empresarial. Ahora bien, si eres una plataforma empresarial y es casi imposible sin un agente de ventas averiguar cuánto deberías pagar por la plataforma, bueno, tal vez eso tenga sentido. Pero yo preferiría tener esos 3 o 4 deslizadores para ese plan empresarial. Los 4 indicadores con los que me vas a medir en ese plan empresarial, que esos 4 indicadores tengan 3 reglas deslizantes de asientos que necesito. Dame algunos deslizadores aquí para que pueda ver lo que voy a pagar e incluso tal vez tomar la decisión de activar esa suscripción en base a ese acuerdo en ese mismo momento para poder empezar a obtener valor. Pero todo este asunto de las ventas de software empresarial es tan ofensivo y lo he visto tantas veces donde dos clientes se encuentran en una conferencia, por ejemplo, y empiezan a hablar sobre lo que están pagando por su software. Y tienen negocios muy similares, están manejando volúmenes muy parecidos, valores en dólares muy similares, y el proveedor de SaaS simplemente argumentará, hay algo sobre este negocio que ustedes no saben, pero que nosotros sí sabíamos cuando estábamos en negociaciones, y eso hizo que tuvieran un precio más alto.
Pero cuando uno está pagando el doble que el otro, te digo, eso genera una mala fricción entre esos clientes cuando se enteran de lo que cada uno está pagando y van de regreso al proveedor y le dicen, ¿por qué diablos me estás cobrando el doble que a este tipo si estamos haciendo lo mismo? Nuestros negocios son muy similares. No tiene ningún puto sentido. En realidad termina pasando esto. Lo he visto en hilos de Reddit y todos lados donde se publica en redes sociales. Estos tipos me jodieron los últimos 3 años. Puede ser malo, puede ser realmente malo. Sí, sí. La transparencia sobre cómo fijas tu precio es realmente importante, y no me importa si es una venta empresarial o no, porque muchas veces el contáctanos se pone en un sitio web por un par de razones. Uno, no conocemos tus necesidades y realmente necesitamos hablar contigo para averiguar qué necesitas. Y creo que, aunque se sienta exagerado, frustrante o lo que sea, sigo pensando que es una decisión justa. La otra razón es que le tienen pavor a su competencia. Sí. Y creo que esa no es una Razón válida. No es una razón válida. Si quiero tu precio, lo voy a conseguir. Sí, hay mucha gente allá afuera que puede conseguir tus precios. El cliente misterioso es real. Incluso Vendor, sí, Vendor, B-E-N-D-R, esa empresa ahora tiene una extensión de Chrome que simplemente se queda ahí. Y cuando entras a uno de esos sitios web, te dice cuál es el tamaño promedio de los acuerdos para los diferentes tipos de planes. Simplemente te lo muestra porque ellos tienen todos los datos. Y Vendor irá y negociará por ti. Así de avanzados estamos a veces con los precios de SaaS. Es como, ¿cómo consigo el máximo provecho por nuestro dinero? Así que he estado en ambos lados de esto. Mi producto, teníamos una empresa realmente increíble, en pleno crecimiento, que había estado con nosotros desde el principio, desde el mismísimo inicio. Y creo que en nuestra tercera renovación anual volvieron y dijeron, está bien, genial, sí. Vendor está haciendo todas nuestras renovaciones y esto es, ellos simplemente lo van a hacer por ti, por nosotros. Y me mantuve firme en realidad porque estaban tratando de estafarnos por completo, en mi opinión. Y yo pensé, sí, no vamos a hacer eso. Y acabo de hacer lo de Chris Voss. Sí. ¿Cómo puedo hacer eso? Bien. ¿Cómo esperas que haga eso? Y eso tampoco te ayuda en absoluto. Sí, fue como decir, ¿cómo puedo hacer eso? Así que finalmente terminamos negociando directamente con el CFO. Llegamos a un acuerdo. Pero esta es la realidad, ¿verdad? La gente quiere saber cuánto cuesta. Y voy a decir que muchas veces el precio en sí no es necesariamente el problema. No lo creo, porque si tú, porque ya lo dijiste antes, CapCut podría prácticamente, o es CapCut. No, no era CapCut. Opus Clip, pero es básicamente lo mismo. Sí, así que Opus Clip podría cobrarte lo que quisiera y tú estarías feliz de pagarlo. Podrían duplicar el precio mañana y yo lo pagaría. Pero si alguien llegara y fuera un poco más casual, no tan técnico como tú o lo que sea, y simplemente empezara a usar Opus Clip y dijera, Dios mío, yo nunca pagaría eso, y se alejarían. Así que definitivamente hay un elemento claro de lo que estás tratando de comprar. Y entonces lo que dices es un ICP. Eso es verdad. Así que hay un ICP y están muy bien informados y la mayoría de la gente ya sabe lo que quiere conseguir, pero algunos no. Así que realmente aquí hay como una matriz de 2x2 sobre con qué frecuencia están acostumbrados a comprar este software y cuán sofisticados son. Exacto. Entonces, cuanto más sofisticados son y más a menudo compran este tipo de cosas, más se convierte el precio en una mercancía y más tienes que competir solo por precio, lo cual apesta totalmente. Es un lugar terrible en el que estar. Busca un nuevo sector, busca un nuevo ICP, un comprador poco sofisticado que no compre muy a menudo y poco sofisticado en ese sentido. Todavía no saben realmente lo que necesitan, pero siguen siendo un comprador válido, ICP, y no compran esto muy a menudo. Ahí hay una gran venta de valor, ¿verdad? Es como cómo podemos nosotros como empresa ayudarte a implementar esto y ponerlo en marcha. Así que es ahí cuando puedes encontrarte en esas situaciones donde la gente está fijando el precio al cliente. En ese momento están fijando el precio al cliente en función de lo que puede pagar o de su disposición a pagar y todo ese tipo de cosas. Porque todo el tiempo sustituimos en las encuestas la disposición a pagar por el valor. Y no es exactamente así. Intentamos unirlos para poder mostrarte lo que vas a obtener. ¿Esto tiene sentido para ti? ¿Cuánto pagarías por ello? Así es como intentamos llegar a un intercambio de valor justo. Supongo que en todas estas cosas está el nivel de educación que tienen nuestros clientes, seamos conscientes de ello o no, y debemos tenerlo en cuenta. Tenemos que encontrarlos donde están. Para alguien como tú que llega, quieres los deslizadores, ¿verdad? Para otra persona llega y dice, ni siquiera sé qué necesito. April Dunford hace un gran trabajo en esto. ¿Sabes quién es ella? Abril Dunford. Ella tiene un libro llamado Obviamente Impresionante. Y ella está aquí. Me pasó por la magia de la televisión. Lo tengo aquí mismo. Wow. Saben que es todo el tiempo.
Sí, obviamente se llama Awesome, y explica cómo lograr el posicionamiento perfecto de su producto. Así los clientes lo entienden, lo compran y les encanta. Se trata de posicionamiento. Así que uno de mis principios fundamentales es que el producto es el precio, y el precio es el producto, y el posicionamiento es el precio, y el precio es el posicionamiento. Y que todos van de la mano. Exacto. Y ella tiene un ejemplo realmente bueno de esto en su podcast. Hace poco, como el año pasado, tal vez sobre comprar un inodoro, ¿verdad? Como algunas personas. Entonces ella entró, quiero comprar un inodoro. Bien, ¿qué tipo de inodoro necesitas? Necesitas esto. Y empezó a enumerar un montón de cosas de las que no tenía ni idea, ¿verdad? Y en realidad lo que ella quería saber era, ¿alguien puede ayudarme a averiguar qué necesito? Y esas son cosas muy diferentes. Puede que entres como plomero y digas, sé exactamente lo que necesito. Necesito 3.4 galones. Necesito eso. Necesito todas estas cosas. Tiene que ser tan alto porque va en un baño accesible. Como si supieran todas las cosas. Mientras que April Dunford solo necesitaba saber qué tipo de inodoro necesito. Y sé que es un ejemplo raro, pero es la misma situación, ¿no? Por lo tanto, un comprador muy avanzado se sentirá frustrado. ¿Cómo te vas a sentir frustrado? Si tienes de esos compradores avanzados y ese es tu núcleo, vas a empezar a poner precios como Amazon Web Services, porque es a lo que están acostumbrados. Pero si no es así, vas a terminar en una situación, tienes que hacer mucho alcance y hablar con la gente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Creo que los precios deberían ser transparentes en el sitio web. Y si no quieres hacerlos transparentes, hay algunos pequeños pasos que puedes dar. El primero es precios a partir de X. Ese es el primer rango. Un rango. Sí. Clientes típicos de 2,000 a 15,000 al mes. No lo sé. Ese no, ese es un rango terrible, pero algo así. El siguiente es publicar cómo cobras y cuál es el rango. Así que publicamos por ti. Tenemos una tarifa de plataforma, tenemos una tarifa por transacción, tenemos esta tarifa y esa otra. Todo eso simplemente ponlo junto para que tengan una idea de cómo va a funcionar, para que puedan hacer una pequeña comparación. Y luego, finalmente, publica tu maldito precio. Por último, pon cosas en el sitio web que permitan a las personas llegar al precio, ya sea a través de una calculadora o simplemente con opciones tipo bueno, mejor, óptimo. Realmente depende de cuál sea tu modelo de empaquetado para permitir que las personas tomen esas decisiones. Pero puedes ir introduciéndolo poco a poco y creo que cada vez más clientes empresariales lo harán. Ahora, sé que hay un montón de estadísticas por ahí que dicen que el 50% o algún número enorme de empresas SaaS no publican sus precios. Y creo que es un gran error para personas como tú y para todos los que vienen después de nosotros. ¿Verdad? Sí, sí. Todos los jóvenes de 20 años que van a empezar a hacer negocios, a comprar software, vienen de un mundo completamente diferente al del que yo vengo. Y probablemente tú también, en cuanto a cómo compras software, ¿verdad? Así que creo que eso es lo que las empresas deben empezar a adoptar porque los compradores están empezando a cambiar. Y esperan más, esperan transparencia y esperan justicia. Así que tenemos que profundizar en ello. Así que dáselo, así que dáselo. ¿Sí? ¿Por qué no? Ahora, ¿qué opinas sobre los servicios paquetizados? Como si fuera un modelo SaaS. Y te lo pregunto un poco por interés propio, porque así fue como decidí construir mi consultoría. Y elegí hacerlo así por varias razones. Una de ellas es que me cansé de los proveedores de servicios cuando yo era el comprador de estos servicios, que decían, oh, te pondremos en un sistema de retención y creemos que vas a necesitar tantas horas al mes. Pero si te excedes, entonces te vamos a facturar a posteriori y luego te vamos a subir el nivel desde una perspectiva de recursos para el mes siguiente. Y nunca sabía cuánto demonios iba a terminar pagando. De un mes a otro, no tenía ni idea. Sabía más o menos cuál iba a ser el pago base del retainer, pero nunca sabía, según el uso real, cuánto iba a pagar. Así que había una variabilidad enorme en la facturación mensual del retainer, pero existía la parte inicial y luego estaba la parte de los pagos a posteriori. Y pensé, Dios, esto es... Y luego cuando yo construía y dirigía agencias, también solíamos trabajar con retainers y pensé que esto era terrible tanto para el cliente como para nosotros, porque teníamos que registrar cada minuto de cada día. Luego teníamos que hacer una conciliación al final del mes. Y luego, si hemos quedado por debajo del retainer, entonces tenemos que trasladarlo al mes siguiente. O si nos hemos pasado, entonces tenemos que facturar a posteriori o descontarlo del mes siguiente. Y tenemos que comunicarnos con el cliente, preguntarle qué quiere hacer. Es una auténtica pesadilla y está totalmente desalineado. Porque en un modelo de retainer, tienes el incentivo de venderles más recursos o de consumir más recursos, en lugar de enfocarte en obtener un resultado. Así que dije, al diablo con eso. No me gusta esa cantidad de trabajo administrativo como consultor. No quiero registrar cada minuto. Registraré el tiempo dentro de lo razonable, únicamente para controlar el uso justo según la política que tengo como protección ante riesgos para mi negocio. Pero dije, está bien, esto es un plan de todo lo que puedas consumir.
Esto es lo que vas a pagar por mes. La única diferencia en el precio es, si te suscribes por un mes, 3, 6 o 12, tu cuota mensual será menor. Esta es una tarifa fija. Tengo una política de uso justo, pero los excesos y déficits significativos de un mes a otro están incorporados en el modelo. Y nunca, jamás cambiaré el precio durante un periodo para un cliente. Puede que tengamos que revisarlo al final de un periodo, 3 meses, lo que sea, y decir, mira, en promedio has usado como 4 veces la política de uso justo y no voy a volver atrás y facturarte eso con carácter retroactivo. Pero de ahora en adelante necesitas estar en el siguiente nivel, porque claramente quieres más tiempo conmigo cada mes. Y está bien, pero tenemos que abordar eso. Y eso es genial para mí, menos carga administrativa. La suscripción en realidad se reserva y se paga a través de mi sitio web por adelantado. Así que nunca tengo que estar persiguiendo el dinero. Se carga automáticamente a la tarjeta de crédito empresarial del cliente. Todos salen ganando. Es totalmente transparente. El cliente siempre sabe lo que paga. Y como nos enfocamos en objetivos, no en tiempo, les encanta ese modelo. Y hasta ahora, en casi 5 años haciendo esto, mis clientes sin excepción dicen, me encanta tu modelo. Y me alegra que utilices este modelo. Sí. Así que realmente me encanta todo lo que hago en esto. SaaS es 100% aplicable a cualquier tipo de consultoría B2B, ¿verdad? Porque, en primer lugar, todo el mundo debería estar ofreciendo servicios paquetizados de todas formas, ya que el Cost Plus no es un modelo de precios. Es una sentencia de muerte. Y es terrible por todas las razones que acabas de mencionar. Así que creo que todo lo que hago en precios de SaaS B2B aplica a los servicios paquetizados, principalmente porque el Cost Plus es un modelo terrible y simplemente será el final de la mayoría de las consultorías. Ahora, todas las cosas que estabas describiendo sobre dirigir una agencia me estaban dando un poco de PTSD, porque durante 13 años cuando dirigí Mindsy, esto era con lo que lidiábamos. Así que teníamos servicios paquetizados, pero en los proyectos grandes seguía siendo necesario hacer estimaciones de horas, retenciones y todas esas cosas. Y los ingresos diferidos. No puedo decirte cuántas horas pasaba con mi contador diciendo, ok, genial, ¿cuánto quemamos contra esto? Prepago, bla, bla, bla. ¿Y cómo podemos reclamar los ingresos y distribuirlos y asegurarnos de ello? Decimos que fue mucho trabajo. Pienso que se pueden obtener muchas ventajas con una tarifa fija. El tema más importante que ya has mencionado es la alineación. Entonces, cuando cobras por hora para hacer algo por alguien, como dijiste, no estás dentro, no estás alineado. No tienes incentivos reales para hacerlo. Eventualmente te despedirán si te tardas demasiado y todo ese tipo de cosas y buscarán a otra persona. Pero en general simplemente no tienes incentivos para hacerlo más rápido. Porque si mejoras en tu oficio, tal vez puedas aumentar un poco tu tarifa por hora, pero si realmente te vuelves muy bueno, solo te estás castigando a ti mismo por ser excelente. Sí, totalmente. Así que tienes incentivos para hacerlo. Nunca, jamás puedes poner a un junior en el trabajo. Nunca puedes poner a un junior en la tarea. Correcto. Y es lo que me gusta, es como pienso a veces sobre los empleados del gobierno. No hagas olas, no seas demasiado bueno en tu trabajo. Como este tipo de personas que nunca han estado en el mundo de los negocios antes de que tú empezaras, pero esta idea de que, y no es solo que esté desalineado, en realidad es perpendicular, simplemente no puede estar más roto. Y entonces, si puedes hacer que la manera en que le digo a la gente es esta, si puedes hacer que el éxito de tu cliente sea tu éxito, entonces estás 100% alineado. Y todo lo que haces es tratar de que ellos tengan éxito para que tú puedas tener aún más éxito. Porque si ellos crecen, tú deberías crecer. Y esa es la idea de encontrar cuál es la métrica de valor por la que vas a cobrarle a tu cliente. Y esto lo ves mucho con diferentes tipos de agencias que hacen SEO o que hacen anuncios pagados o ese tipo de cosas. Intentan involucrarse en la transacción o en algo ahí para mostrar que esto es así. Si tú ganas, nosotros ganamos. Si no ganamos, no ganamos, ese tipo de cosas. Así que sí, todos los conceptos aplican al 100%. Y he estado pensando mucho en esto últimamente. Hay, no sé, 35 o 40 mil empresas de SaaS B2B en el mundo en cualquier momento dado. ¿Cuántas de ellas necesitan precios? ¿Cómo se ve el tamaño de ese mercado? Bla, bla, bla. En comparación con la cantidad de empresas de servicios que existen y que perfectamente podrían productizar su servicio y empezar a cobrar de esta manera. Siento que casi puedo tener un mayor impacto con esas empresas. Cuando hablo de impacto, me refiero a que quiero dejar un legado. Quiero que en 10 años, cuando la gente piense en nuestro pricing, digan, sí, el pricing al estilo Bill Wilson. Sé que suena un poco ambicioso, pero hay que tener metas. Sí. Me gusta pensar que hay una mezcla en la forma en que todos piensan sobre estas cosas. Como dijiste, hay un grupo de personas que son expertos en precios, ¿verdad?
y está toda la gente de Internet, los de la sociedad de precios, que se dedican a bienes de consumo empacados y a poner precios a cosas realmente difíciles con encuestas monádicas y márgenes constantes y, bueno, cosas realmente complejas. Y luego hay personas como yo que realmente hablan sobre psicología, diseño de ofertas y empaquetado, y también se incluye el análisis. Ese tipo de cosas. Existen ambos extremos, pero creo que lo que falta en los servicios es mucha de la psicología. ¿Cómo empaquetamos y ponemos precio a esto de manera que tenga sentido? La gente se asusta y dice, ¿qué pasa con mí? Y si, como dices, necesito protección ante pérdidas, ahí es donde digo, hay una cosa y tú lo has estado haciendo durante 5 años. Si te está funcionando, eso es genial. Pero siento que la protección ante pérdidas sigue siendo, ¿tienes un proxy de horas? Técnicamente lo tienes y la política de uso justo indicará un número aproximado y general de horas que se esperan. En 5 años nunca, la única razón por la que puse eso ahí fue para poder tener una conversación con el cliente. Si era necesario, quería dejar abierta la puerta para poder tener esa conversación, para que no fuera una sorpresa para el cliente si llegaba a ocurrir. Ahora, por suerte, en 5 años nunca he tenido que tener esa conversación. Ni siquiera he tenido que mencionarlo. Nunca he tenido que cuestionarlo. De hecho, he tenido clientes que se acercan a mí cuando están por terminar su contrato y me dicen, en realidad queremos mucho más de tu tiempo. ¿Cómo podríamos hacer eso? Porque disfrutamos trabajar contigo y vemos 4 o 5 nuevas formas en las que podríamos colaborar, pero sabemos que tienes este tipo de proceso y política establecidos. ¿Cómo podemos trabajar más contigo? Entonces, les propongo un programa personalizado con un precio de suscripción hecho a medida solo para ellos. Y les pregunto más o menos cómo me quieren, como si fuera de tiempo completo. Eso probablemente no va a funcionar porque nunca pongo todos mis huevos en una sola canasta con ningún cliente. Nunca me gusta que un solo cliente represente más del 20% de mis ingresos. Eso simplemente es un riesgo demasiado alto por encima de ese porcentaje. Así que creo que tener eso ahí como una oportunidad para abrir la puerta a una conversación es muy importante, pero no lo enfatizo en mis conversaciones con el cliente en reventas. No lo enfatizo cuando estoy trabajando con ellos. Y ciertamente nunca lo mencionaría a menos que fuera algo realmente grave. Sí, las políticas de uso justo son justamente eso, ¿verdad? Y a menudo las recomiendo a clientes que están preocupados por sus propios riesgos. Protección, por ejemplo, contra excesos de uso de IA y todo este tipo de cosas que hoy en día realmente cuestan mucho dinero en el SaaS. Y para mí se trata de uso justo. Así que implementar políticas de uso justo tiene mucho sentido. Pero lo bueno de ofrecer un servicio productizado es que ahora nuestro trabajo es ser realmente eficientes en la entrega de ese servicio. Para que podamos tener un mejor margen. Sí, así que depende de nosotros. Entonces ahora, ¿qué hace eso? Esto impulsa la innovación. Totalmente. Bien. Porque impulsa la innovación. Porque si ahora dijeras, vale, genial, ¿qué tendría que ser cierto para que tu empresa sea 10 veces más grande de lo que es hoy? Te garantizo que no es tener más personal. Es algo completamente diferente y va a tener que ser innovador. Así que siento que ese tipo de situaciones de olla a presión, ¿cómo es que dicen? La necesidad es la madre de la invención, ¿verdad? Sí, exactamente. Así que solo necesitas esa presión para innovar. Y una vez que innovas, eso significa que puedes escalar. Y a menudo pienso desde el enfoque de que 10x es más fácil que 2x. Por ejemplo, la idea de Dan Sullivan es que agregar más consultores es una forma de hacer crecer el negocio. Pero si tuvieras que multiplicarlo por 10 mañana, ¿qué harías? Y probablemente construirías sistemas, probablemente implementarías procesos, probablemente tendrías muchas más cosas automatizadas, o sea, simplemente harías muchas cosas diferentes. Y creo que eso es lo que realmente logra la tarificación plana o la oferta de productos para las empresas de consultoría. Casi les impide ser, y no quiero decir que los consultores sean perezosos, ¿verdad? Pero sí evita la tarificación perezosa, porque la tarificación perezosa es tomar tu tarifa por hora, triplicarla y decir, esto es lo que cobro por hora. Y varias personas me preguntan a diario, ¿cuánto cobras por hora? Y yo les digo, no trabajo por hora. Estas son mis 3 opciones. Todos los que conozco, eso es exactamente lo que cobran. Dicen, ¿tienes una tarifa diaria? ¿Tienes una tarifa por proyecto? ¿Tienes una tarifa por hora? Y te diré algo, agregué una opción por hora en mi sitio web únicamente porque había tanta gente enviándome mensajes directos, preguntando, oye, ¿puedo tener 15 minutos contigo para consultarte sobre este tema? Que ponga una opción de 30 minutos y una opción de 60 minutos en mi sitio web. Casi nunca se usa y voy, seguro. Aquí está el enlace a mi página donde puedes comprar 30 minutos de mi tiempo y es 10 veces más caro. Para comprarlo de esa manera como si fuera una suscripción, pero hice eso específicamente y lo llamé la sesión de consultoría Pick Your Brain, porque casi todas las personas que preguntaban decían, ¿puedo consultarte 15 minutos?
Casi todos, palabra por palabra, usan la misma terminología para pedirme 15 minutos de mi tiempo. Así que tengo una sesión gratuita de descubrimiento previa a la venta en el sitio web para reservar solo para descubrimiento y alineación. Pero si alguien literalmente viene a mí y dice, quiero que me asesores en este tema, pero ventas, lo que hace es sacar a los curiosos de tu embudo. Y para mí eso es lo más importante. Es cómo puedo precalificar a las personas que serían excelentes clientes y que no van a aprovecharse de mi tiempo, asumiendo todo el riesgo de ponerlos en un modelo ilimitado. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Tenía una pregunta muy específica aquí y literalmente se me acaba de olvidar porque estaba hablando de ese otro tema. Ya me acordaré. Pero estaba pensando, ya sé qué era. He leído en varios libros sobre precios que la mayoría de la gente dice una pregunta específica aquí y literalmente entre el 10 y el 20% de tus clientes, normalmente una vez al año, subo un poco el precio, al menos para cubrir la inflación, solo para que mis clientes tengan esa expectativa. Voy a subir los precios cada año porque no voy a ganar menos cada año manteniendo mis precios igual en la práctica. Así que eso es lo primero. En segundo lugar, ¿cuáles son tus pensamientos sobre cómo asegurarte de que estás estableciendo un precio lo suficientemente justo y alto? ¿Que funcione como un mecanismo de filtrado efectivo para el cliente objetivo adecuado? Sí. Siempre digo que tu precio debe cumplir dos cosas. Primero, debe atraer a los clientes que quieres y repeler a los que no quieres. Eso es genial. Eso es básicamente todo. Y por eso necesitas saber lo que vales y cobrarlo. No todo el mundo es tu cliente, especialmente en los servicios, ¿verdad? Y todos sufrimos de esto. Muchas veces es una cuestión de abundancia o escasez, ¿cierto? Especialmente si eres un consultor independiente o tienes un equipo pequeño. Y es un poco como comer lo que cazas y eres tú quien está ahí afuera haciendo el trabajo. Las ventas, el marketing, todo eso, hay mucho que está sucediendo. Así que realmente necesitas saber lo que vales y saber qué margen va a ser bueno para ti y qué es un buen cliente. Así que creo que es un gran filtro, que es otra razón por la que me gusta ponerlo. Empezar con precios en las cosas es lo correcto. Sí, empezar en $5,000. Nuestros proyectos empiezan en $5,000. Eso inmediatamente, si ese es tu rango, elimina de inmediato a cualquiera que esté buscando. Solo tengo 2,000, ya sabes. ¿Cómo que un sitio web cuesta más de 5,000? Ese tipo de cosas. Y así, eso filtra de inmediato. Así que eso es lo primero, pero cómo establecer ese precio realmente depende de a quién quieres servir. Algunas empresas quieren servir y puedes volverte bastante bueno en esto. Pueden atender toda el área bajo la curva de demanda. Si lo piensas, hay mucha gente dispuesta a pagar $10 por algo. Como que el 100% de las personas pagaría $10 por ello. El 1% pagaría $1,000,000 por ello. Hay una curva. ¿Cómo lleno esa área bajo la curva? ¿Y cuánta de esa área de la curva quiero llenar? Y creo que en SaaS especialmente, y quizá esto sea cierto en otras cosas, la gente dirá, tenemos que subir de categoría para ganar. Están vendiendo productos del mercado medio o pymes y dicen, no, el mercado de alta gama es el camino a seguir, o viceversa. Lo que pasa es que la gente de clase alta piensa, ¿sabes qué? Tenemos que bajar de categoría. Y entonces todos piensan que la hierba es más verde. Y lo que a menudo les digo a las personas es, puedes encontrarlos donde están y ofrecerles un producto y un servicio que se alineen con lo que pueden pagar. Si eres una empresa orientada al mercado de alta gama y tienes un servicio tipo white glove, y eso es a lo que estás acostumbrado, ventas muy personalizadas, todo ese tipo de cosas, y tratas de ir al mercado medio, te va a costar mucho trabajo. Porque tu tiempo para obtener valor probablemente sea más largo. La cantidad de toques necesarios es mucho mayor. De repente lo estás vendiendo por una décima parte del precio o la mitad del precio. Y la gente sigue esperando todas las cosas que espera. Y viceversa. Por otro lado, si eres un PLG rápido o una versión de prueba paga y te preparas y configuras rápidamente, pero de repente tienes que agregar 1,000 usuarios o tienes que conformarte con eso. Y tienen necesidades especiales, capacitación y todo ese tipo de cosas. Y si no estás preparado para eso, olvídalo. ¿Verdad? Es un problema real. Así que tienes que decidir a quién quieres atender, pero más importante aún, ¿puede tu producto cumplir? ¿Verdad? Sea cual sea ese producto, realmente lo entregas a ese precio. Y solo sé honesto contigo mismo. No tienes que venderle a todo el mundo, ¿verdad? Yo soy culpable de esto. He hecho esto muchas veces y conozco muchas empresas de SaaS que también lo hacen. Dicen, necesitamos venderle a todo el mundo. Y yo digo, mira, si le vendemos a todo el mundo, no le estamos vendiendo a nadie. Totalmente cierto, a menos que seas Apple. A menos que hayas llegado a un nivel de sofisticación que te lo permita. Porque si miras el iPhone, sí, si ves la curva de precios del iPhone, va así. No sé cuál es el iPhone más barato ahora mismo. ¿Podemos decir que cuesta $400 o algo así?
Sí, algo así. Adiós. Quizás $500, algo por el estilo, ¿no? $500 y luego sube a, no sé, 3,000. Sí, sí, es un rango bastante amplio, ¿verdad? Hay un iPhone para prácticamente cada punto de precio entre 50 y $100. Sí, si quieres un iPhone, probablemente haya un iPhone que puedas conseguir. Si tienes $500, exacto, si quieres el mejor iPhone, también puedes conseguirlo si tienes 3,000, ¿no? Así que están cubriendo todo el rango de la curva de demanda de lo que la gente está dispuesta a pagar. Y eso es como dijiste antes, eso es el toque maestro, ¿verdad? Si puedes hacer eso, es fantástico. Pero, hombre, la sofisticación que implica una organización que realmente puede lograr eso es increíblemente compleja. Y la mayoría de las firmas de consultoría, la mayoría de las empresas de servicios, ya sabes, no pueden hacerlo. Y la mayoría de las empresas SaaS tampoco pueden hacerlo. Una vez que alcanzan su punto máximo, cuando llegan a su valoración de $1,000 millones, ese tipo de cosas. Y claro, tal vez puedan empezar a jugar en esas ligas, pero veo a personas intentando usar esas cosas como soluciones mágicas para resolver muchos problemas y esa no es la solución correcta. Así que sé que no es exactamente de lo que estamos hablando en términos de, por ejemplo, cómo fijamos el precio para el ICP, pero está muy relacionado. Sí. Y creo que lo más importante, si hay algo con lo que me gustaría que te quedaras sobre esto, es lo siguiente. Como dije antes, tu precio debe atraer a las personas que quieres y alejar a las que no. Eso es todo. Y no, y está bien con eso. Acostúmbrate a decir que no. Vaya, qué frase tan contundente para terminar una hora. Absolutamente. Se ha pasado volando. He disfrutado muchísimo esta conversación. He aprendido muchísimo y estoy seguro de que mi audiencia también. Voy a dejar un enlace a tu perfil de LinkedIn en las notas del programa. Voy a dejar un enlace a tu sitio web en las notas del programa. Aparte de eso, ¿cómo prefieres que la gente se ponga en contacto contigo y pueda conversar sobre todo lo relacionado con precios? Sí, LinkedIn es el mejor lugar para mí. Disfruto pasar el rato en LinkedIn, publico videos de análisis de páginas de precios y tengo recursos gratuitos allí que puedes descargar, que son realmente útiles. El mejor lugar para encontrarme es simplemente contáctame por LinkedIn. Me encanta. Ya que estamos llegando al final de nuestro tiempo juntos, esta es mi oportunidad de cambiar los papeles. Te paso el micrófono a ti. Te dejo hacerme una pregunta. La que quieras, puede ser personal o profesional. Señor Bill Wilson de Pace Pricing, ¿cuál es tu pregunta para mí hoy? No me esperaba esto. Es una gran pregunta. Supongo que en mi caso diría lo siguiente. Sí. La gran pregunta que te haría, y es una importante, es ¿qué tendría que ser cierto para que tuvieras una versión 10 veces más grande del negocio que tienes ahora? Sí, he pensado en esto y es una excelente pregunta. Creo que el siguiente paso para mí es, y voy a probar esto muy pronto, crear una oferta basada en cohortes, lo que significa que seguiré ofreciendo los servicios de alta gama, los servicios personalizados que ya ofrezco a los precios en los que los ofrezco. Pero hay una parte significativa del mercado que simplemente no tiene el dinero para ese nivel de servicio o no necesita ese volumen y esa cantidad de acompañamiento casi diario. Simplemente no necesitan ese nivel de consultoría. Tienen algunas preguntas de forma recurrente sobre las que quieren consultar a un experto, pero no necesitan que estés disponible todo el tiempo. Literalmente no necesitan que estés al otro lado de la línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No necesitan eso. Y en ese escenario creo que un modelo basado en cohortes funcionaría muy bien. Porque podría cobrarle a alguien $50 al mes o $100 al mes, incluirlos en ese sistema, tener cada semana una hora de horario de oficina y luego estar disponible con un tiempo de respuesta de 24 horas. Por ejemplo, en WhatsApp para responder preguntas y establecer la expectativa. Recibirás una respuesta en WhatsApp, normalmente muy rápido, pero como máximo 24 horas después vas a recibir una respuesta en WhatsApp. Si me escribes con una pregunta, te voy a dar una respuesta. Te voy a dirigir a una página o a una información, un dato o un video mío o algo que te ayude a responder esa pregunta. Y crearé cuadernos de trabajo, documentación de apoyo y todo tipo de otros materiales. Creo que para mí, para multiplicar por 10 mi negocio, casi tengo que pasar a algún tipo de modelo basado en cohortes, porque mi tiempo es limitado. Y casi hasta cierto punto he maximizado mi tiempo al nivel en el que estoy con los clientes premium. Ahora necesito y siempre tengo un flujo bastante sólido de esos clientes premium esperando, pero si quisiera que siempre hubiera un lugar para que alguien comenzara conmigo con casi cero riesgo, siento que tendría que ser un modelo basado en cohortes. Sí, totalmente. Creo que es esta idea de cómo aprovechamos nuestro tiempo, especialmente porque en realidad todo se reduce a ti, tú, Jason Greenwood, eres el negocio.
Así que es como, ¿cómo aprovechamos ese tiempo? Y creo que sí, es fascinante. Creo que esas son excelentes opciones. Creo que descubrir cuál es ese 80% de cosas que haces ahora y que no quieres seguir haciendo para poder enfocarte en el 20% que aporta más valor es el siguiente gran paso. Y trato de hacer eso de manera rutinaria. Pero es difícil. Esa es complicada, tratar de averiguar dónde está realmente el apalancamiento. Pero sí, el modelo basado en cohortes definitivamente. He visto que muchos programas de coaching realmente comienzan por ahí. Empiezan con una persona individual en el proceso y he visto algunos de esos, en algunos estoy involucrado, que generan decenas y decenas de millones de dólares al año y son programas de coaching. Así que es muy diferente de cuando empezaron siendo solo una persona haciendo coaching, ¿sabes? Sí, y siempre he pensado en los productos digitales como una opción. También he Ujú. considerado la construcción de comunidades como una opción, simplemente con una membresía a una comunidad. Sí, he considerado muchas cosas, pero creo que el siguiente paso inmediato para mí, que se siente más natural, es empezar con una cohorte y ver cómo funciona como prueba. Y bueno, mira, si se llena muchísimo, entonces tal vez tenga que digitalizarlo aún más y convertirlo en un producto digital. O algo así a lo que la gente simplemente pueda suscribirse o algo que realmente no requiera mucho. ¿Y qué tal la versión de Jason Greenwood con IA? Sí, definitivamente también he estado jugando con esa idea. Creo que el desafío con eso es que hay varias plataformas que pueden crear una versión de mí con IA solo conectándose a mi canal de YouTube. Ese es el mayor desafío que tengo. Monetizar mi propio contenido es difícil. Es realmente difícil, especialmente en la era de la IA, cuando alguien puede conectarse al feed RSS de mi podcast. Y luego absorber todo ese contenido en su plataforma de IA y después convertirlo en un GPT personal y hacerle preguntas. Creo que ese es un camino difícil. Creo que ese es un camino difícil. Hasta ahora no he encontrado una manera fácil de monetizar eso de una forma en la que otra persona no pudiera monetizarlo muy fácilmente. Sí, y es interesante porque en realidad lo que la gente quiere es que puedes enseñarles todo el día. Puedes contar cosas, puedes regalar lo mejor que tienes, pero al final del día la gente aún quiere ayuda. Y eso es en lo que más me apoyo. Por eso lo doy todo. Todo lo que tengo, cualquiera que quiera algo que haya creado, es suyo porque eso es valioso. Y hay mucha gente que me critica por esto en lo que respecta a la propiedad intelectual. Protejo mi IP. No me malinterpretes, pero me alegro de que lo uses. Y porque sé que cuando llegue el momento decisivo, si necesitas ayuda, vas a acudir a mí. ¿Por qué hice eso? Porque lideré con el valor y vi a otras personas irse. No quiero regalar lo mejor de mí. Estoy como genial. Pensemos en eso desde el otro lado. Sí, hombre, estas cosas, lo de este tipo está bien. No es genial. Realmente no está resolviendo todo mi problema, bla, bla, bla. ¿Crees que será mejor si le pago dinero? Sí, estoy en la misma situación que tú. Y eso va de la mano con ese dicho sobre entrenar a tu equipo, ¿verdad? ¿Y si los entreno muy bien y se van? Y si no lo haces y se quedan, es exactamente la misma mentalidad. Estoy totalmente de tu lado, que es una mentalidad de abundancia, no de escasez. Y nunca, nunca quiero, como ahora tengo, acabamos de llegar hoy a 550 episodios del podcast. Hago las mejores preguntas que puedo hacer, comparto la mejor información que puedo, publico el mejor contenido en Reddit, X y LinkedIn. Todo lo mejor que puedo compartir. Y soy totalmente transparente con documentos de descubrimiento y todo tipo de cosas. Pero, tal como dijiste, nunca me preocupo porque tengo 25 años de experiencia. Eso no está en ChatGPT. Y la realidad es que cuando brindo ese nivel de consultoría a alguien, siempre mi objetivo, y se lo he dicho a mis clientes una y otra vez, es que quiero que mis clientes sientan que ganaron la lotería cuando me encontraron. Ese es el objetivo. Y si sienten que ganaron la lotería, entonces el dinero es irrelevante. Y para los clientes que encajan perfectamente conmigo, el dinero es literalmente irrelevante porque les estoy devolviendo como 100 veces el valor a su negocio. Y les encanta. Y normalmente quieren seguir trabajando conmigo a lo largo del tiempo. Y es una sensación tan buena el estar aportando tanto valor abrumador que literalmente podrías aumentar tu precio 10 veces para algunos clientes. Y lo pagarían con gusto. Pero en mi caso, siempre trato de encontrar un equilibrio entre estar tan ocupado como quiero estar, pero también atender a los clientes a los que puedo ayudar a mover la aguja más en su negocio. Y eso es, constantemente trato de encontrar ese equilibrio. Y simplemente es difícil como consultor independiente, pero tienes que seguir intentándolo. Sí, eso es realmente lo importante. Si quieres trabajar menos y ganar lo mismo, sube tus tarifas. La gente se autoseleccionará. Tuve un contador que una vez quiso despedirme y eso hizo por 2 o 3 años. Le pregunté después, me dijo, sí, eras muy exigente para mí, me estoy jubilando, no quiero lidiar contigo. Así que simplemente siguió subiendo y subiendo las tarifas. Me encanta eso, me encanta absolutamente.
Escucha, amigo, esta ha sido una conversación fabulosa. Te agradezco muchísimo tu tiempo y no puedo esperar para volver a hablar contigo pronto. Si quieres recibir mentoría gratuita de Jason, dirígete a greenwoodconsulting.net, desplázate hasta el final de la página y haz clic en Get Mentored by Jason.